Buenos días, queridos amigos del Vega. Gracias por estar aquí. Gracias por sintonizarnos completamente en vivo. 9:58 de la mañana, aquí en el centro de la República Mexicana, Ciudad de México. Hoy ya 20 de agosto del año 2025. Así que muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en este miércoles. Es un miércoles muy caluroso, pero tranquilo. Esperemos que así se mantenga todo el día y después no venga la lluvia, porque recuerden que todavía en Ciudad de México estamos en época de lluvias. Y pues bien, estamos en el capítulo 3 del caso Menudo y la llegada de Edgardo Díaz a este boom en México del grupo Menudo. ¿Quién no recuerda a la hora menuda en la radio? De hecho, había una estación que era famosísima a principios de la década de los 80 llamada La Hora Menuda. Igual no sé si muchas de nuestras amigas que están aquí en el chat recuerdan esta hora menuda que ustedes hablaban, levantaban el teléfono y decían, quiero esta canción y pedían canciones increíbles y dedicadas. Fue tal el boom de Menudo que ningún grupo hasta antes de ellos, ningún solista ni nadie había llenado el Estadio Azteca. Fue tan eh, importante que detonó el movimiento infantil juvenil a la estratosfera. Y para acompañarme en este caso menudo del capítulo 3, ¿quién mejor que Ana Margarita, que me ha acompañado en los dos capítulos anteriores? Así que vamos a darle la bienvenida. Ana Margarita, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, don Javier. Estoy muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Feliz nuevamente de regresar con este capítulo 3, que está bastante interesante, porque es cuando vamos a hablar de cuando los depredadores se encuentran. Es increíble. Yo hace algún tiempo, mi querida Ana Margarita, platiqué que yo imaginaba que estas cosas solamente eran de ficción, cuando se encontraban los depredadores, pero oh sorpresa, están más cerca de lo que imaginamos. ¿Tú cómo escuchas estas historias a través del tiempo? Porque esto estamos hablando de 40 años, nos vamos a remontar hasta no, 44 años, 1981. ¿Qué recuerdos tienes, mi querida Ana Margarita, del año 81? Pues don Javier, del 81, bueno, ya está a punto, ¿no? Menudo de ser un grupo internacional. Ya se ven los movimientos de Edgardo Díaz, ¿no? Con Venezuela, con Ujú. México. Yo creo que para él llegar a México, pues ya era consagrar al grupo, ¿no? Él sabía que era una gran plataforma y y yo los veía, bueno, con mis ojos de adolescente, ¿no? Sin saber lo que estaba ocurriendo, pero yo siempre he dicho, don Javier, que las almas gemelas se reconocen para bien o para mal. Lo he Sí, dicho en otros programas y creo que estos personajes de los cuales vamos a hablar, pues se reconocieron y por supuesto querían personas como ellos en su entorno. sí, de verdad que se oye bastante como de ciencia ficción, pero es real, queridos amigos. Padosa, que ya habíamos hablado anteriormente, que es la empresa que representaba al grupo Menudo desde Puerto Rico, y luego el éxito que tuvieron en Venezuela, era obvio que vinieran aquí a México, y en México los distribuye una disquera pequeña llamada RAF, que anteriormente esta discográfica se llamaba Cisne, y luego en algún tiempo fue Cisne RAF, y al final quedó en RAF, y más adelante fue comprada por Melody, que fue la discográfica de Televisa. Pero en ese tiempo, cuando viene el fenómeno Menudo a México, ya era imposible detenerlo. Ya desde que fue el éxito en Puerto Rico y en Venezuela, Edgardo Díaz sabía perfectamente que tenía que llegar a más países. Así que dijo, bueno, si ya me estoy dando cuenta que toda la chiquillería allá en México está siguiendo y escuchando a Menudo con esta canción de Fuego, pues vámonos para allá. Y efectivamente se vienen para México y aquí el éxito es impresionante. RAF, que era una disquera pequeñita, en comparación con las transnacionales, porque recordemos, queridos amigos, que aquí en México, no sé, me imagino que también en Puerto Rico y en Venezuela, habían disqueras que eran nacionales y Sí, todavía existían, ¿sí o no, mi querida Ana Margarita? sí, así es. Y como esas disqueras nacionales tenían firmado a alguno o a otro cantante o grupo. Así que aquí llega a RAF. Y aquí en RAF hay un jovencito moreno, delgado, que trabajaba como office boy. Este chavillo
que andaba para arriba y para abajo haciendo los mandados, como aquí decimos. Allá en España creo que le llaman ordenanza, aquí le llamamos bellboy o office boy. No sé cómo lo llamen allá en Puerto Rico, mi querida Ana Margarita. Así mismo, Office Boy, sí, así mismo como ustedes. Sí, entonces este chavito andaba para allá y para acá y le dijeron, viene el grupo Menudo, necesitamos de tu apoyo, tú que tienes conocimiento dentro de nuestra disquera, que en este caso era RAF, y te vamos a presentar con Edgardo Díaz, ese chamaquito flaquito moreno llamado Antonio Berumen. Dice la historia que hacen inmediatamente clic. Y luego ya con el tiempo, mi querida Ana Margarita, nos enteramos el por qué hicieron clic, porque tenían una preferencia hacia los adolescentes, que en ese tiempo no estaba tan bien visto, ni hoy ni nunca, en el sentido de que hubiera un grupo comandado por un hombre mayor con unos chamaquitos. No sé si tú te acuerdas del dueto Enrique y Ana, mi querida Ana Margarita, y a mí se me hacía como raro que hubiera un hombre tan grande con una niñita en un dueto. No, no, don Javier, no lo recuerdo. Un dueto español que vino de gira a México y tuvo un hitazo, y veíamos a un hombre de, ¿qué será? En ese momento yo creo que tenía 21 y la niña tenía 8. Y compartían el escenario y fueron un Ah, boom también en este movimiento infantil juvenil. Y a mí cuando era niño en ese momento se me hacía raro que Enrique fuera tan grande y que Ana fuera tan chiquita, que se hiciera tan normalizado. Pues bien, aquí dentro del grupo Menudo pasaban cosas que nosotros no sabíamos y que hoy, al paso del tiempo, fuimos descubriendo por parte de los integrantes de Menudo que han decidido romper el silencio y hablar. Callar no es opción, así que muchos de ellos con el paso del tiempo decidieron hablar y decir yo sufrí abuso, porque este abuso del cual también vamos a hablar, es laboral y es esclavitud y es explotación infantil. Y mucho tuvo que ver tanto Edgardo Díaz como Sergio Andrade y como Toño Berumen bajo los ojos de Raúl Velasco. Pero desde aquella época ya hablaban acerca de ese chavito llamado Antonio Berumen en el año 81-82, de que era muy católico. Y ahí es donde nosotros tenemos la bronca, queridos amigos, porque él siempre ha estado a las órdenes de la iglesia aquí en México. Hay festividades que, por ejemplo, son 15 años o son primeras comuniones, y por alguna razón, sin él haber estado en un seminario para ordenarse de sacerdote, oficiaba misa al lado de un padre. ¿Cómo escuchas esto, mi querida Ana Margarita? wow. No me quedo fría porque, y lo vemos muy comúnmente, que estos depredadores o personas que han hecho cosas horribles se escudan detrás de la religión. Y lo estamos viendo, ¿no? Uh En -huh. este caso también. Y luego la convivencia entre Edgardo Díaz, que tenía una fijación por los adolescentes, alguien que nosotros no conocíamos en ese tiempo, solamente sabíamos que era parte de una disquera que era Antonio Berumen. Nunca imaginamos que en algún momento pudieran compartir los mismos deseos insanos y la misma perversión. Porque esto ocurre entre 81 y 82, y en el 83, debido a la experiencia que tiene con su amigo Edgardo Díaz, decide hacer en México un grupo también de 5 chamacos, de 5 adolescentes, llamado Magneto. Aquí, como bien dijo Ana Margarita al inicio, las almas gemelas se juntan para bien y para mal. ¿Tú crees que haya una cofradía o que hubo una cofradía en ese momento entre estos dos? Sí, definitivamente, porque lo sabemos por los testimonios de los muchachos que Edgardo se rodeaba de personas cuestionables para que taparan lo que él estaba haciendo, para que lo ayudaran, o sea, sabe Dios con qué fin, pero eran personas que no tenían escrúpulos o se iban también a callar el secreto. Entonces, me imagino que él escogió muy bien. Sí, estoy segura que ahí hubo algún tipo de mancuerna entre ellos. Sí, y aquí nos vamos dando cuenta con el paso del tiempo que era esta fijación por los varones.
no ha habido hasta hoy una declaración de alguna víctima mujer en el cual diga yo fui abusada por Edgardo Díaz o fui abusada por Toño Berumen. Hoy 40 personas han hablado acerca del abuso. Hace poco, Paulo Quevedo, un cantante que estuvo en Tierra Cero, un grupo mexicano, y después en otro grupo llamado Cairo, que habla acerca de lo que sufrió con este hombre. También están las declaraciones de Jesús Falcón y las de Mauricio Martínez. Pero nos vamos a ese año 81-82, en donde el auge infantil juvenil estaba a tope. Y mientras estos dos trabajaban para el engrandecimiento del grupo Menudo, Edgardo Díaz y Toño Berumen, por su lado, Raúl Velasco empezaba a armar lo que llamaríamos después el festival, primer festival de Juguemos a Cantar, y luego el festival de América, esta es tu canción. ¿Tú recuerdas América, esta es tu canción, Ana Margarita? Sí, por supuesto. Sí, los programas de Raúl Velasco, todos se veían en Puerto Rico. Ujú. Sí, era debido al éxito aquí en México de Juguemos a Cantar y darse cuenta de que los niños eran ya como una parte importante dentro de la industria musical, cada país decide hacer su propio concurso y después todos juntos hacer América es tu canción para unirse en un mismo lugar, que en este caso fue escogida precisamente la Ciudad de México, para hacer el primer año de América esa es tu canción, en donde tendrían que verse las caras todos ellos. Pero también dentro de esta historia aparece un grupo llamado Los Chamos, en donde Gabriel Fernández en algún momento dio declaraciones en donde él iba a ser un menudo. No sé si te acuerdas de estas declaraciones de Gabriel Fernández, Ana Margarita. Sí, por supuesto, don Javier, él estaba pautado para reemplazar a René Farrait, porque Ujú. tenían así más o menos el mismo estilo, ¿no? Con su melena, le presentaban una imagen rebelde y Edgardo Díaz sabía que René era muy querido entre Ujú. las fanáticas y tenía que buscar a alguien que pudiera llenar los zapatos de René. Sí. Y claro, lo Sí, escogen a él y bueno, él ha contado, ¿no? Lo que le ocurrió cuando se reúne con Edgardo Díaz en un hotel. No recuerdo, don Javier, fue en una isla, ¿verdad que sí? Me parece que estaban, no recuerdo en qué isla, y bueno, le dicen a Gabriel que tiene que dormir esa noche con Edgardo Díaz y sí. Edgardo, pues sí, le hace algún tipo de avance, ¿no? Y el muchacho se sintió incomodísimo Y con por él. eso, sí, decidió regresar a su país, que en este caso es Sí, Venezuela, y ahí formar parte de Chamos, que aunque no así ha fue. habido alguien que hable acerca de un abuso íntimo hacia los integrantes de Chamos, sí hablan de un abuso laboral. Y aquí es donde Mm. comparten la historia estos tres PDFs, estas tres personas que por algún motivo el destino los reunió. Edgardo Díaz tendría que haber aparecido con el grupo Menudo junto con su asistente eh, Toño Berumen a este festival. Pero como sabía que iba a estar Chamos, decidió al final cancelar porque entre ellos se entienden y eso se me hace asqueroso, Ana Margarita, porque yo Sí, no sé, solo quiero suponerlo, no quiero darlo como por cierto, pero ¿y si después en algún momento alguno de los chicos entre los 13 y los 15 que compartieron la historia con Edgardo y con Toño digan que fueron abusados por los dos? Es terrible. Yo escucho eso, Ana Margarita, y me da terror. horrible, don Javier, pero probable, o sea, porque hemos escuchado ya muchos testimonios que sí, podríamos argumentar algo así y no, como madre a mí me deja helada, ¿no? Pensar que uno envía a su hijo a que realice su sueño y que pueda encontrarse con un infierno como ese. Sí, y nuevamente aquí queremos quedar muy claro y con nuestra responsabilidad que estos adolescentes lo único que querían era cantar y bailar y ser primeras figuras. Eran unos niños, eran unos adolescentes que con el paso del tiempo, si nos vamos con Sergio Andrade y con sus víctimas, nos damos cuenta que las víctimas eran las señaladas y no él.
Con Antonio Ujú. Berumen pasa exactamente lo mismo. Ahí nos dice nuestra querida Panther que sí, que hay muchas personas que ofician y apoyan a una misa, pero este hombre ya en algún momento ya tomaba la función de un padre, de un sacerdote, y muchos famosos aquí en México, mi querida Ana Margarita, pero famosos, famosos como Verónica Castro, Ujú. tuvieron la oportunidad de ir al Vaticano y tomarle la mano a Juan Pablo segundo, fue por el poder que tenía y que tiene Toño Berumen. ¿Cómo escuchas esto? Ay, don Javier, de verdad que es que no encuentro las palabras porque eh, yo soy una mujer de fe Ujú. y encuentro que es una falta de respeto esconderse detrás de Dios, de una religión, para hacer cosas tan horribles hacia menores de edad o hacia cualquiera, el que se escuda detrás de una religión para hacer el mal, no entiende lo que es la religión, lo que es Dios. Entonces, es que de verdad, sí, me faltan las palabras, me enoja mucho, pero don Javier, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero esto es muy común con personas así de hablar de Dios. Escuchamos a una Gloria Trevi que envuelta en la iglesia, siempre hablando de Dios. María Raquenel siempre tiene a Dios en la boca. Escuchamos a Sergio Andrade en alguna ocasión decir que lo primero que iba a hacer cuando saliera de la cárcel era agradecerle a Dios. Entonces, aquí vemos un patrón de estos personajes que quieren presentarse como buenos y entonces piensan que si se asocian a algún tipo de religión, bueno, pues las personas los van a ver como personas decentes y personas de Dios, ¿no? Valga la redundancia. Cuando es utilizado Dios en la palabra de todos estos depredadores y PDF, por eso mucha gente queda desencantada, porque Sí, cuando se les comprueba, dicen, ah, no es que la culpable sea la persona, sino es que adentro de o al interior de la religión pasan cosas, sí, pero no todos los católicos, no todos los de cada uno de la religión son malos. Hay gente que llega y se escuda o se protege bajo la palabra de Dios haciendo cosas espantosas. Y en este caso, tanto Toño como Sergio, como Gloria, como Mari, como tantos, se escudan bajo la palabra de Dios pensando que pueden tener una empatía directa con el público y decir, ah, como hablan de Dios, son buenas personas. Cuando nosotros, acá en México, descubrimos lo que Mauricio Martínez nos dice, la historia terrible que vio con Toño Berumen, Patricia Chapoy, otra mujer que también algo tiene que cargar porque descalificó a Toño, porque descalificó a Mauricio haciéndole un apoyo increíble a Toño Berumen. Y aquí lo primero que se le pregunta a la Patricia Chapoy o a Patricia Chapoy es, señora, usted no estuvo ahí, usted no sabe. Y entonces es cuando vemos que hay gente que está alrededor como amigos y que no saben lo que sufrieron las víctimas y por defender a el amigo, en este caso Patricia Chapoy, y ahí está el video terrible, porque lo llama de unas palabras horribles a Mauricio, sin saber ella que más adelante Jesús Falcón, otro integrante de este grupo coercitivo de Toño Berumen, y hace apenas creo que un mes, Paulo Quevedo, hablando de la forma en cómo operaba este hombre. Así que no crean muchos de los que hablan acerca de las víctimas que pueden saber más de... ¿Eso no te molesta, Ana Margarita? Que Sí, gente que puede ser fan o amigos de todos ellos puedan creer que sepan más de la propia vida de las víctimas. así es, sí, desgraciadamente vemos ese tipo de amiguismos entre periodistas y los medios. Y eso no debe ser porque ellos deben de cubrir la noticia, reportarla como es, ser completamente imparciales y Ujú. dejar a un lado si es que tienen una amistad personal. Y la señora Chapoy, después de ver lo que pasó en el caso Trevi Andrade, no creerle a Mauricio, de verdad que es increíble, ¿no? Ahí viene esa doble vara que tienen algunas personas. Exacto, porque exacto, que Patricia Chapoy pueda tener su programa y poder una líder de opinión para un sector de la población, pero tiene que ser imparcial, no se puede meter a los casos Ujú. o no se puede meter a las historias cuando ella no estuvo ahí y ponerse del lado del depredador
que es algo o un secreto a voces que ya sabíamos. Ya sabíamos la forma en cómo operaba. Bueno, entonces en este año 1982 se lleva a cabo el Festival de América, esa es tu canción. Vemos a un Pedrito Fernández muy cansado porque él sufrió de explotación infantil y explotación. Y ahí es donde nos damos cuenta de que todo se compaginó para hacer un programa hermoso y emotivo sin saber todo lo que estaba detrás de Ana Margarita, porque veíamos a los niños felices cantando, Lucerito cantando, Lorenzo Antonio cantando, porque ahora vamos a hablar de Los Chicos, otro grupo explotado y sexualizado para esa época. Y nosotros lo veíamos y decíamos, se ven felices sin saber las historias detrás, Ana Margarita. ¿Cómo escuchas eso? Muy cierto, sí, sí. Los chicos de Puerto Rico ahí también, ellos han dado su testimonio de que era horrible las horas que trabajaban, que no les pagaban lo prometido. Ahí también hubieron integrantes que se fueron de momento y los tuvieron que reemplazar de un momento para otro por esas razones, sí. Sí, no, yo que fui admiradora de muchos de estos grupos, Ujú. saber que a mí me llenaron de alegría, ¿no? Llenaban un espacio en mi vida y yo pensar que contribuí, que puse un solo centavo en el bolsillo de estos depredadores, de verdad que hasta me cuesta trabajo, don Javier, escuchar la música de ellos, porque es que me pongo a pensar, no, Dios mío, en este disco estaban sufriendo tal cosa, en este disco está Roy, o sea, porque uno siente empatía por estos jóvenes. Y yo que soy madre, pensar que eso le hubiera podido pasar a un hijo mío. Y sí, la verdad que han destruido, ¿no? Parte del legado, de lo bonito, porque por supuesto que hubieron cosas bonitas, pero es que el lado oscuro es tan terrible, don Javier, que es difícil procesar todo eso. Pero tú no deberías de sentir culpable, mi querida Ana Margarita, porque como muchas jovencitas como tú, adolescentes de esa época, pues crían en un grupo y les gustaba la música y les gustaba la forma en cómo se comunicaban. Recordemos, queridos amigos, que en la generación de Ana Margarita y yo no había grupos juveniles hasta que aparecieron todos ellos. O era lo que escuchabas de los más grandes, o era adultos tratando de hacerse como chicos. Aquí en México teníamos a toda la banda del Chavo del Ocho, teníamos a Chabelo y teníamos a Cepillín. Me imagino que en Puerto Rico también había sus pares, Sí, pero no había estos niños con cuales identificarnos, no habían estos adolescentes. Y cuando nacen, pues Ana Margarita, como Javier Vega, como muchos niños de la época y adolescentes, pues es que somos parte de esta generación. No somos culpables de haber admirado a todos estos niños, porque también no sabíamos lo que estaba detrás de. Cuando vemos las historias que platican con el tiempo, a Pedrito Fernández, a Luis Miguel, que habla acerca de sustancias ilícitas que Luisito Rey le daba para que él pudiera hacer los shows. Cuando él ya estaba completamente dormido, iba y lo levantaba, les daba sustancias ilícitas para hacer shows. Lo mismo pasó con Pedrito Fernández, con Lucerito y con todas estas figuras de aquella época, explotación laboral. Y de ahí nos vamos con los chicos, que eran 4 niños o 4 adolescentes, que los principales o los que tenían más visibilidad eran Tony y Chayanne. Y luego vemos a un Chayanne, como hoy llaman la palabra, cosificado. O sea, a un niño de 14 años como sex symbol, Ana Margarita. ¿Tú recuerdas sí. toda esa época? Sí, por supuesto, claro, porque nosotras las admiradoras de Menudo decíamos que cuando Menudo estaba de viaje, pues teníamos a los chicos Ujú. en Puerto Rico. Y claro, sí, Chayanne con su melena, con la ropa bien apretada, Sí, todos ellos, ¿no? Tony, sí, los otros dos muchachos, que ya uno falleció, el que se llamaba Migue. Miguel. Ujú. eh, pero sí, claro, lo recuerdo muy bien. Igualmente, don Javier, tenían un programa parecido a la gente joven de Menudo, pero en el otro canal, en el canal 4, que se conoce como Guapa TV en Puerto Rico. Y era igual los sábados, creo que era media hora más tarde tal vez que el de Menudo, y competían, sí, era una competencia directa con Menudo. Sí, yo tengo una revista de un niño solista llamado Miguel.
No sé si tú lo ubicas, esto lo voy a dejar Sí, para el siguiente capítulo, porque esta entrevista nos dice lo que pasaba al interior y que muchos, en ese caso nosotros como niños, no lo veíamos y los adultos y nuestros padres lo normalizaban. Él en esa entrevista dice, yo no quise ser un menudo. ¿Lo recuerdas, amigue? lo recuerdo, sí, a él sí. Pues entonces en el próximo capítulo lo haremos otra vez porque seguirá. Nosotros tenemos que visibilizar estas historias de depredación con estas figuras que buscaban a niños y adolescentes para esclavizarlos de todas las formas. Hoy hablamos de algo llamado trata de personas. Todos estos niños que salieron de estos festivales, mucho que contar. En algún momento, Lolita Cortés y su hermana Laura, principalmente. Don Javier, no lo escucho. Ahora Hola, sí. hola, 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 ya estoy A ver. de regreso. Hola, Ahora sí. ¿me escuchas, Ana Sí, Margarita? Hola, sí, Ana. ahora sí. Sí, creo que Sí. el internet me sacó la macumba, como decimos, porque estaba yo platicando y de pronto me doy cuenta de que ya no estaba en la pantalla. Pero bien, Lolita Cortés también habla de un abuso en su infancia. Ella no lo quiere como hablar. Yo creo que todavía no lo ha trabajado. Pero si nos vamos con todos los niños que participaron en todos estos concursos, por supuesto que todos ellos tienen una historia que contar. Bien, en este festival de América es tu canción, pues vemos a todos estos niños eh, pasar ante Televisa San Ángel, a Raúl Velasco que normalizó todo, porque aquí hay muchos responsables y un corresponsable, que en este caso sería Raúl Velasco, que sabía todo lo que pasaba con estos niños y por el éxito de su programa, por el rating, no decía nada. Y teníamos a los chicos, teníamos a los chamos, a Pedrito Fernández, a Lucerito y al director de orquesta, que en este caso de música era Sergio Andrade, que también ahí estaba y que también fue productor de Lolita Cortés y también fue productor de Lucerito y también fue productor de Lorenzo Antonio. Y dentro de esta historia, entonces, Edgardo Díaz se hace a un lado porque sabía lo que había pasado con Gabriel Fernández y no se quiso enfrentar, y mucho menos en México, porque aquí la historia que desgraciadamente no se le ha hecho justicia a todos estos chavitos, a todos estos hoy hombres y mujeres, que muchos de ellos ya también son abuelos, decidieron callar, principalmente los hombres, que es lo que hemos hablado en los dos programas anteriores, los dos capítulos anteriores, Ana Margarita y yo. ¿Por qué un niño es propenso a no hablar cuando una niña, cuando pasa el tiempo, decide hacerlo, Ana Margarita? ¿La vergüenza los acaba? Sí, definitivamente la vergüenza, el bochorno, el que sean señalados como menos que. Bueno, pues fuiste menos machito porque tenías estatura, alguno de ellos, alguno de los muchachos de Menudo o de cualquiera de estos grupos. Yo conocí a los chamos en México y recuerdo que eran bien altos, Uh -huh. lucían tener más edad de la que tenían. Y entonces, claro, la sociedad te señala y dice, ¿cómo es posible que no lo pudiste parar? Eh, pudiste hacerlo físicamente, pudiste parar la agresión, eh, debiste decírselo a tu papá, si no querías decírselo a tu mamá. Yo he escuchado todo tipo de cosas y por eso se les hace tan difícil a los hombres ya, pues contarlo años después, porque los van a hacer sentir de menos y eso es algo muy duro, ¿no? Después de haber sufrido todo eso, de haber cuestionado su identidad, es un momento de mucha turbulencia que están muy vulnerables los adolescentes, en este caso varones, y sufrir algo así te cambia la vida para el resto de tu vida y hay consecuencias a largo plazo. Sí, imagínense ustedes, queridos amigos, cuando de pronto una mujer que ha sido violentada en la niñez y en la adolescencia decide levantar la voz, ¿qué es lo primero que pasa? El señalamiento. Tú lo provocaste, tú fuiste la Sí, que quisiste, tú eras la mala, tú eres la perversa, tú no sé qué, tú no sé cuándo, y todos se van contra la joven o mujer que en un momento decide hablarlo. Y lo de siempre, que también es otra de las situaciones que a mí me molestan. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Pues porque antes
esta chica, esta mujer, no estaba preparada para hablar. Y cuando decide hablar, empieza el señalamiento. Ahora imagínense cómo sería un chavo o un hombre al momento de hablar sobre el abuso y todo lo que viene detrás de ello. ¿Cómo es posible? Como bien dice Ana Margarita, ¿cómo es posible si tú eras más alto que Edgardo y eras más alto que Toño y eras más alta que Sergio? ¿Cómo es posible que te hayas dejado? Recordemos el grooming y la manipulación, que son palabras que hoy utilizamos muchísimo, es algo que siempre se ha utilizado todo el tiempo. Y esos depredadores saben hacer uso de todo ello, porque por algo son Sí, encantadores de personas y encantadores también de víboras, porque hay gente, como en este caso, el encuentro entre dos PDFs, ya hablando acerca de la relación cercana que tuvo Edgardo Díaz con Toño Berumen, es como de platicarse las perversiones que tenían con los niños. Porque igual no voy a ahondar mucho con Toño Berumen porque esto es del caso Menudo y solamente es en el momento en que se juntan y ya tendremos otro programa hablando de Menudo y las fotografías donde a, nosotros veíamos ropa muy entallada, a los chamos, a chicos, a Menudo, pero era muy raro después verlos, más que ya más adelante cuando eran más grandecitos en trajes de baño. Toño Berumen tenía una fijación porque los chavitos que iban llegando para integrarse al grupo Magneto, y hay muchas fotografías que son, eso él no lo puede negar, querida Ana Margarita. A estos niños los sí, obligaba a posar en ropa interior y en short. Él los fotografiaba. O sea, esta sí, mente perversa y pensó, es que esto nunca se va a saber, sí. No todo, no, la mentira no va a durar todo el tiempo. Y por mucho poder que tiene Toño Berumen, esto iba a salir a la luz. Todas estas fotografías en donde aparecen estos niños con ropa súper justa, en ropa interior y en short, era algo que muchos años después, por medio de Mauricio Martínez, de Jesús Falcón y de Paulo Quevedo, nos damos cuenta de que efectivamente le gustaba mucho tomar fotografías de este tipo. Pero vayámonos nuevamente a ese sí. año 82. Y Edgardo Díaz con el grupo Menudo, que estaba próximo también ya a hacer cambios, porque ya teníamos nosotros a Charlie, que ya había sido el que sustituyó a René. Sí, fue, así fue, ¿no? Creo que a René. Sí, fue Charlie, sí, al esto pasar con Gabriel, bueno, pues Charlie era el segundo, ¿no? Uh -huh. Que habían escogido y sí, él es el que reemplaza a René. Sí, reemplaza a Charlie, que también es un niñito, que tenemos que contar la historia, porque eso va a venir en el siguiente capítulo, hablar de que una mujer, porque siempre vemos esta parte y lo normalizamos, y hablamos acerca de la cosificación. Si a Chayanne, con un cuerpo esbelto de adolescente, le ponían traje de baño a diestra y siniestra y lo sacaban sin camisa para que luciera el cuerpo a un adolescente de 15 años. Pues bien, hay una historia que no se ha contado como debiera y que también a mí se me hace terrible porque se normaliza y entonces es, Charlie está con una señora que le lleva 15 años de diferencia y todo el mundo lo festejaba, porque no sé si allá en Puerto Rico, mi querida Ana Margarita, en esa época el machismo es, claro, déjalo que aprenda, que esté con una más Sí, grande. Sí, sí, sí sí, era muy parecido allá, mi querida Ana Margarita. igual, igual. Y dejaron que Charlie tuviera una relación insana con una mujer que tenía 15 años más que él. Con lo cual, esta mujer también era parte del staff, parte del grupo de trabajo de Edgardo Díaz. Y entonces yo me pregunto aquí, Ana Margarita, ¿qué era como repartición de niños? ¿A ti te tocan estos? ¿A mí me tocan estos? Se oye horrible, Ana Margarita. Se oye horrible, pero yo pienso que sí, que exactamente fue así. Edgardo sabía con quién él, cuál de los niños podía ser sus víctimas eh, preferidas para él y cuáles podía entregar, ¿no? A otros hombres o tal vez a otras mujeres. El mismo René Farray, don Javier tiene una hija Uh -huh, eh, que ya él es abuelo, que la tuvo, no me acuerdo en qué país, pero embaraza a esta muchacha cuando él tenía 15 años, que estaba uh en -huh. Menudo. Entonces, y ahí sabemos, ¿no? Los privilegios que Edgardo Díaz les daba a los muchachos que él escogía.
Entonces sí, claro, había de todo, desgraciadamente. eh, Era un ambiente permisivo, ¿no? Definitivamente. Sí, y muchos años después, Ángelo García, integrante también de Menudo, comenta que él no fue abusado por Edgardo Díaz, pero sí por el personal o el staff del grupo, con lo cual nuevamente vuelvo a reiterar Sí, esta situación terrible. Se repartían a los niños. No crean ustedes que solamente era algo como aislado. Ay, Edgardo tiene ciertas cosas. La señora esposa de Charlie Mazó tiene otras cosas. Este otro no. Era algo, como dice, permisivo, como dice Ana Margarita. Estaba todo fuera de control. Con unos niños adolescentes, porque ahora que hagamos la reseña de El Lobo de Dios, que en este caso es Maciel, veremos cómo estos niños, hoy ya adultos mayores, hablan de la historia que les tocó vivir con Marcial Maciel y ven esta historia como, y es otra vez la historia que no se acaba, mi querida Ana Margarita, es que estaban sí, en la edad del cambio y hormonal y estos niños pensaban que estaba bien, cuando nunca estuvo bien, Ana Margarita, nunca estuvo bien que tuviera nunca. un adulto con un niño que está en crecimiento, porque entonces ellos aprovechaban. Y otra de las situaciones que después sabremos por Roy, por Angelo, por Raymond, acerca de, es que a mí me hacían sentir culpable, porque tú lo provocaste. Entonces aquí ya no era Sí, si estaban del sexo masculino o del sexo femenino. Las víctimas eran como, recuerda que tú lo provocaste. Y si tú dices algo, le diré a tus padres que tú lo provocaste, que tú llegaste a mi habitación, que tú me tocaste, que tú. Y los hacían sentir culpables. Bueno, yo creo que hasta la fecha, si no han trabajado Ana Margarita, yo creo que se siguen sintiendo culpables, ¿no crees? exactamente. Si no lo han trabajado, si no han ido a terapia, por supuesto que se deben de sentir culpables. Y les haya pasado directamente a ellos o no, o lo hayan visto y no lo hablaron, se callaron la boca. O sea, aquí hay tantas situaciones. Y quiero aprovechar la oportunidad, don Javier, para aclarar, por ejemplo, con el chamo Gabriel. Porque esto lo dicen mucho las personas, ve, él se pudo ir, él no se quiso quedar. Hay que entender algo. Gabriel sale corriendo al pasillo, llora toda la noche y por supuesto Edgardo Díaz ya tenía mucha experiencia Ujú. y dijo, este a lo mejor va a hablar, así que es mejor devolverlo y decirle a los padres que se portó mal, que es rebelde, bla, bla, bla. La misma historia que contaba siempre, pero de igual manera pudo haberlo obligado a entrar a la habitación y amenazarlo de una manera que ese muchacho pues se sintiera con tanto terror que no hablara. Eso hay que entenderlo. El depredador siempre va a tener el poder sobre su víctima. Siempre, sea niño, sea niña, no importa. Que aquí lo que nos da terror, queridos amigos, es esto, el que un adulto diga y que se le crea al adulto y no al adolescente. Porque Gabriel no lo dijo al año siguiente, ni cuando fue el éxito de Los Chamos, ni cuando salió de solista, ni cuando vino aquí a México e hizo telenovelas. No, él lo dijo muchos, muchos años después, cuando se sintió liberado y dijo, creo que es el momento de hablarlo. Porque no crean ustedes que esto pasó en el 81-82 e inmediatamente él lo compartió. No, eso no pasó. Él tuvo que trabajarlo para que pasaran muchos años. Igual no me imagino que él hubiera pensado que a sus hijas, que también se dedican al medio, junto con su esposa o con la que fue su esposa, pudieran vivir estas situaciones. Que me imagino él como padre habló con sus hijas y les dijo, esto les puede ocurrir. Y ya muchos años después, cuando viene el escándalo de Edgardo Díaz y este tema bochornoso que nos sigue dando coraje, cuando estuvo con Cristina, hacen ver a Edgardo Díaz como la víctima. Es como de, miren lo pobrecito. Y Cristina Saralegui tiene mucho que ver con la limpieza de Ujú. imagen, ¿cierto, Ana Margarita? Sí, mi amiga Cristina. Sí, sí, La sí. amiga de Ana Margarita, sí. Sí, sí, no, Cristina es un personaje y ahora que yo he estado analizando muchos episodios que están disponibles, es que se ve, ¿no? Cuando empezamos a unir pedacitos de aquí y allá, cómo cambiaba cuando le convenía.
Sí, increíble. O sea, era donde más le diera los números, que le subieran el rating del programa, allá ella iba. Si al mes siguiente tenía que cambiar de opinión, cambiaba de opinión. Sí, Sí, se sí, se dejaba llevar por el dinero y por la limpieza, porque sí. desgraciadamente para ella también nunca se imaginó que el Internet y la tecnología nos iba a alcanzar, y que todos esos programas, como bien dice Ana Margarita, los podemos ver hoy, y ver las 2 caras de Cristina, un día apoyando al número uno y otro día apoyando al número 2 y otro día apoyando al número 3 yéndose como veleta, donde mejor hubiera dinero y donde mejor le pagaran. Porque ustedes no crean que solamente era de ven a mi programa y te hago limpieza de imagen. No, ven a mi programa, te voy a hacer limpieza de imagen, pero también tiene un costo. No crean que todo Ujú, era gratis. Y la televisora en el cual trabajaba en ese momento Cristina lo sabía. Y muchos de ellos nunca pensaron que todo eso, es más, creo que jamás tuvieron la noción de que la tecnología nos iba a alcanzar. Y ellos dijeron, no, como ya es un programa pasado, como no toda la gente tiene para grabarlo en VHS o en beta, esto se va a olvidar. Y oh sorpresa, mucha de la gente de aquella época lo pudo grabar y hoy los conocemos porque mucha gente lo está compartiendo. Y eso es increíble porque si no, no tendríamos nosotros una historia que contar de todos esos sucesos horribles que pasaron. Porque cuando se hizo esto de que enfrenta Cristina, ahora sí que ella está como referee y el papá de Ralphie se enfrenta a Edgardo Díaz y ella tiene más peso hacia Edgardo Díaz. Que sí hicimos yo me acuerdo de ese programa que lo vi en la televisión, no en internet, muchos ujú. años después. Me dio mucho coraje con Cristina, viendo como un chavito como Ralphie buscaba una justicia y esta mujer apoyando más al depredador. ¿Te acuerdas? Ah, sí, sí, por supuesto, don Javier, y de hecho ese programa son dos programas, fueron 2 horas, y en la Ujú, primera hora ella trae a una periodista que estaba atrás esta noticia y todas las alegaciones en contra de Carlos Díaz, y esa periodista habla de lo que ella había encontrado, y con todo y eso se veía que la balanza iba para Edgardo Díaz. Increíble, sí. Y estaba disponible, don Javier, las 2 horas, pero ya no se encuentran ujú. en YouTube. No sé qué habrá pasado, ¿no? Qué conveniente. Qué conveniente. Ni ese ni el de Puerto Rico con la periodista Carmen Jovet, que también fue un programa de 2 horas, cuando Edgardo manda a la policía a Ujú. parar el programa en vivo. Eso estaba, yo me acuerdo cuando los años de la pandemia estaba completito las 2 horas. Ya no se consigue ni un pedacito de ese programa. Sí, queridos amigos, así que si ustedes encuentran algo, por favor bájenlo, porque el día Sí, menos pensado lo desaparece. Y entonces nosotros así es. tenemos esta historia en el cual Charlie es el sustituto de René, porque Gabriel, después de haber sufrido el acoso por parte de Edgardo Díaz, decide no quedarse. Gabriel regresa a su país y allá se funda el grupo Chamos, porque de los originales no es Gabriel. Gabriel entra en sustitución de uno de ellos que decidió salirse. Y después viene el boom con Canta Chamo y yo siempre te amaré, yo te amaré, aquí en México, y se convierten en primeras figuras los chamos. Y esta historia yo creo que Edgardo Díaz tuvo miedo a Ana Margarita, por eso no llevó a menudo a América esa es tu canción. ¿Crees que eso pasó? Probablemente. Claro que sí, porque todo depredador en su raíz son cobardes. Y por supuesto que él no quería tomar ni siquiera, o sea, una oportunidad de que Gabriel pudiera señalarlo o decir algo, que probablemente Gabriel no lo hubiera hecho, ¿no? Porque, como bien usted lo explicó, no estaba preparado para eso, y más que estaba en la fama de los chamos. Pero Edgardo Díaz creo que muy inteligentemente dijo, es mejor no empezar ningún rumor, ¿no? Exacto, Eh, porque sí, como era la reunión de todos los americanos en Ciudad de México y que cada uno de los países viniera con un representante y chicos, que fue la apuesta de Puerto Rico para representar al país y venir son los chicos de Puerto Rico, esa canción que fue muy famosa en esa época, pues era obvio que tenían artistas invitados, como bien lo mencionó Raúl Velasco.
y ahí estuvo de invitado Luis Miguel, estuvo Yuri, que ahí es donde conoce a Gabriel, y después, de verdad que también es eso, otra de las historias que hoy no se entienden. Yuri le lleva varios años a Gabriel y se hicieron novios y todo era normalizado. Nuevamente volvemos con eso, Ana Margarita. Es Ujú. hombre que aprenda, ¿no? Sí, sí, Horrible. sí, así hablaban, sí, es Sí, muy y bueno, cierto. creo que todavía hasta hoy, a la fecha, se sigue hablando de esto. Es que es hombre y va con una más grande de edad, entonces que aprenda, que se haga hombrecito. Y pues ahí también Yuri, Lorenzo Antonio, Pedrito Fernández, Luis Miguel fueron de los invitados para hacer brillar más al concurso. Y mucha gente se preguntó, qué raro que el grupo de moda, que en este caso era Menudo, no apareciera. Y yo entiendo perfectamente que igual Edgardo dijo de haber dicho, no, ni me aparezco, porque ya están en un sitio privilegiado hoy los chamos, es un grupo que le hace competencia a Menudo en México, ni me aparezco. Y luego en México, en Siempre en Domingo, con Raúl Velasco, en Televisa, esto va a ser un despiporre, mejor ni me aparezco. Y efectivamente, después, muchos años después, sabemos lo que les pasó a todos estos niños de América es tu canción. Unos sí siguieron en el camino, otros desaparecieron, otros se desencantaron, otros fueron demasiado explotados y dijeron no más. Y entonces Toño Berumen en ese momento decide, bueno, si por alguna razón, como en este caso, no pudo haber venido Menudo, entonces yo armaré mi grupo porque ya tengo toda la noción al trabajar como asistente de Edgardo Díaz. Y le copió todas las mañas a Ana Margarita, porque exactamente como Edgardo hizo a un grupo de adolescentes y agredió y violentó a muchos niños, pues a Toño Berumen se le hizo fácil y dijo, pues si ellos no hablan, yo también voy a hacer mi grupo aquí en México y como están normalizado, ellos también igual no van a hablar. Porque todo esto lo vamos a ver 40 años después. Es horrible, queridos amigos, todo lo que Sí, estos hombres han estado callados y han sido agredidos, porque el señalamiento sigue, querida amiga, porque Roy, a pesar de haberlo hablado, de haber entablado una demanda en Nueva York, lo siguen agrediendo. Y no sí, creo que debería de ser así cuando él fue una víctima. Y volvemos nuevamente con lo mismo. Es que tenía 13 años, es que hacía lo que quería y al depredador, que en este caso era Edgardo Díaz, lo ponen como el, ay, pobrecito, fue eh, abusado, violentado por un adolescente de 13 años, porque aparte en algún momento Johnny, que también convivió con este grupo en un lapso de tiempo, decía que era Roy muy soberbio, porque Roy hacía lo que él quería y que, ¿te acuerdas que platicamos que estaban molestos porque ellos habían hecho un casting y Roy no? exactamente. Sí, y fíjese, don Javier, para tapar, ¿no? Esto que ya se hablaba fuertemente de lo que Edgardo Díaz estaba haciendo con Roy, Uh de -huh, momento él aparece de novio de una actriz puertorriqueña que se llama Milia Vilés, uh que en -huh, ese momento hacía muchas novelas locales. En Puerto Rico era la artista de moda y fue una sorpresa para Puerto Rico porque a él nunca se le había visto con ninguna mujer uh -huh. y de momento sale de manos con esta muchacha. Claro, eso duró menos que un caramelo en la puerta de un colegio, ¿no? No duró nada porque nadie se lo creyó. Así que fíjese, creo que en Puerto Rico lo miraban a Edgardo como un ser extraño Uh -huh. que nunca se le conocieron mujeres ni nada, pero decían, bueno, como maneja a menudo también, bueno, pues no hay que mirar esas cosas, no hay que hablar de eso. Pero yo recuerdo que eso se habló y que nadie le creyó ese noviazgo. Nadie le creyó ese noviazgo y qué conveniente que él trató de manipular, porque efectivamente nadie era como el secreto a voces de las preferencias de este hombre, pero nunca nos imaginamos al grado del abuso hacia los niños. Y pues los compañeros que también hablaban un poquito mal de Roy después de que pasa todo este relajo, hubo muchos que se pusieron a favor y otros que se pusieron en contra de todo lo que pasaba
dentro del grupo de Menudo, que ya era muy grande, porque dicen que era un staff gigantesco, entre los que mueven las luces, o sea, era un equipo gigantesco. Y Edgardo Díaz, efectivamente, no se le conocía alguna relación con una mujer, al igual que aquí en México, a Toño Beromen, hasta el día de hoy, no se le reconoce y nunca se le ha reconocido tener una relación con alguna mujer. Por lo menos este tipo, que es un tipo nefasto, porque 40 personas ya lo denunciaron, 3 personas que son del ámbito público y del espectáculo ya lo hablaron, y él sigue como la fresca mañana, porque aquí no solamente los políticos lo protegen, porque él supo buscar esta ambigüedad entre lo que la gente cree de la religión y lo que la gente necesita de la religión. Y se metió en lo político, se metió en la religión y tendió lazos y telarañas para que cuando algo le pasara a él, tuviera a quien buscar para ayudarle. Por eso hasta hoy no se ha podido hacer nada en contra de Toño Berumen, a pesar de las denuncias y a pesar de que estos 3 hombres han decidido levantar la voz y que, a diferencia de los malos, no son ni Edgardo, ni Sergio, ni Luis, ni Toño. Los malos son los otros adolescentes por Ujú. perversos, por ambiciosos y porque querían fama. Y como no tuvieron la fama, como les dicen, es que como no tuviste fama, por eso ahora difamas. Imagínense cómo vas a difamar a algo terrible que te pasó, enfrentarte a la sociedad, abrir espacios en donde te puedas visibilizar como víctima y todavía dices, no, tú lo haces por tus 5 minutos de fama, tú lo haces porque quieres llamar la atención. Así que aquí, queridos amigos, Toño Berumen aprendió todas las porquerías de Edgardo Díaz y lo hizo con Magneto, porque aunque ustedes no lo crean, hay muchos chavitos de Magneto que nunca van a hablar, porque hoy están Ujú. casados, porque hoy son abuelos y nunca van a hablar. Y por eso Toño Berumen se siente feliz de la vida, al igual que Edgardo Díaz, porque dicen es que la vergüenza está antes del delito. Qué triste, Ana Margarita, que un hombre se tenga que quedar callado para no ser señalado cuando fue víctima. Muy triste. Y es que, don Javier, hay que entender que ellos, desde sus ojitos de niños, de adolescentes, vieron cómo tapaban las cosas, el poder que tenían estos personajes, que lo podían todo y no había consecuencia de nada. Entonces, uno aprende eso cuando es un niño, cuando es un jovencito, y se te queda. Y tú dices, yo no voy a ganar esta batalla. A mí nadie me va a creer porque tanto se lo dicen y lo ven con pruebas. Porque aquí, don Javier, no me diga usted que mucha gente vio lo que estaba pasando Ujú. y no hicieron nada, miraron para el otro lado. Y eso es lo que estos jovencitos estaban viendo y dijeron, bueno, si no me están ayudando ahora que lo están viendo, el día de mañana no me van a apoyar, van a decir que ellos no vieron nada, que ellos no escucharon nada. Y Y así ha sido, desgraciadamente. exacto, y vuelves a vulnerarlos porque entonces es como descalificar. Sí. Y viene esta retórica. ¿Y por qué no hablaste en ese año? Qué casualidad que 30 años, 20 años, 15 años después, por tus 5 minutos de fama, lo estás hablando. Y no, por favor, tenemos que entender, queridos amigos, a todos los que nos vean y que vean a este capítulo, que estos niños adolescentes fueron manipulados. Las verdaderas víctimas tardan mucho para entender la manipulación y el grooming, y luego darse cuenta de que estuvieron bajo las garras de un PDF y que ellos pensaban que el daño lo habían hecho ellos porque entonces los hacía sentir culpables. Tú me buscaste, yo solamente accedí a tus bajas pasiones. O sea, es increíble cómo nos pintan a estos seres como si fueran los más santos, tanto Edgardo como Sergio, como Luis de Llano, como Toño Berumen y como tantos y tantos que hay en la industria, como es que yo no quise, ella o él me vinieron y me provocaron. Yo estaba aquí sentadito, siempre pensando en Dios, y de pronto llegó ella o llegó él y a mí me buscaron. O sea,
Ahora resulta que el adolescente de 13, 14, 15 años abusó del hombre de 35, 40 años. Ana Margarita, tenemos que cambiar ese chip, tenemos que cambiar esa forma de Sí, pensar de nuestra sociedad, porque mientras sigamos pensando eso y echándole la culpa a las víctimas, esto no va a tener una buena solución. La trata de personas existe y es un negocio muy redituable y es terrible porque es la captación de niños y niñas y adolescentes para la venta. La trata de personas no solamente es sexual, también es de esclavitud, es laboral, es de mil cosas. Y si nosotros no ponemos así es. atención a todo esto, Ana Margarita, como dice Ana Margarita, ella es madre de familia y si le pasara algo a sus hijos, por supuesto que haría hasta lo imposible por que se les hiciera justicia. Así somos todos, porque cuando parece que lo vemos por fuera, es que le pasó porque quiso. No, tenemos que cambiar esto. Esta mentalidad se tiene que cambiar. No porque el adolescente de 13 o de 14 años quería ser cantante, actor o actriz, entonces quiere decir que los malos son estos pequeños. De verdad es terrible, queridos amigos, pero miren aquí, tres personas en el mismo espacio compartiendo sus perversiones, mi querida Ana Margarita. ¿Con qué quieres terminar este capítulo? Don Javier, con unas palabras que tuvo la licenciada Carla de la Cuesta cuando estuve en su programa, que hablamos de que muchas veces no podemos contestar el porqué de las cosas. Ujú, Y en ciertas situaciones podemos decir, bueno, ¿para qué? Porque ahora puedo hablar de esta situación, aprendí de ella, la puedo compartir, pero toda víctima de trata de personas no tiene un para qué. ¿Para qué? Para nada. O sea, nunca debieron vivir eso y si les dieran la oportunidad, no lo vivirían. Por supuesto que no, eso hay que entenderlo. Ni por fama, ni por dinero, ni por ser artista, no importa. Jamás escogerían ese infierno. Eso lo tenemos que entender como sociedad. Y tampoco tienen la edad para poder procesar ese tipo de trauma, lo que están viviendo, lo que están viendo, porque es algo impensable. Y yo creo que la licenciada lo explicó muy bien, muy bien. En esa situación no hay un para qué. Aunque ujú. ellas ahora cuenten su historia y estén ayudando a otras personas, lo dijeron ella y Ali muy claro, muy claramente, hubieran escogido jamás haber pasado por nada de esto. Exactamente, porque ellas lo único que buscaban era realizar su sueño. Terrible, queridos Así es. amigos, que estas cosas sigan sucediendo, pero nosotros estamos aquí para visibilizar, para que tratemos de cuidar a nuestros niños, para que estemos bien con nuestros niños y adolescentes y no caigan en estos grupos coercitivos. Por ahí dijeron en algún momento, dice, es que no podemos estar 24/7, pero si hay una cercanía con nuestros hijos, es más probable que te digan qué es lo que les está pasando a que no tengan una relación cercana con tus hijos, con Sí. tus nietos o con tus hermanos. ¿O no, mi querida Ana Margarita? Así es, así es. Yo crié a mis hijos distinto a mi mamá porque yo tengo más educación, tuve ese privilegio. Mi mamá me crió con la información que ella tenía, pero por eso hay que romper estos círculos, ¿no? Y romper estos patrones y saber que hoy en día tenemos que educar a nuestros hijos diferentes a como nos educaron nuestros padres, porque los peligros no han cambiado, están ahí. Lo que ha cambiado es que ahora tenemos muchas personas a nuestro alrededor que nos han dado herramientas para poder educar a nuestros hijos de la manera correcta. Exacto, así debe de ser. Y pues los esperamos en el capítulo 4 del caso Menudo, en donde hablaremos de Migue, el niño que no quiso ser un menudo, y también hablaremos un poquito del libro de Raymond Acevedo llamado Papi, quiero ser un menudo. No sé si tú hayas tenido alguna vez la oportunidad de leer este libro de Papi, quiero ser un menudo, en donde los sueños de Raymond se ven truncados ante esta historia terrible. Ana Margarita. Sí, sí, don Javier, y es un libro muy fuerte. Hay muchas cosas que relata el papá de Raymond que yo creo que sorprenderían al público de saberlas. Sí, es un libro muy fuerte. Pues sí, así que el próximo capítulo será sobre Papi, quiero ser un menudo y por qué no quise ser un menudo
en la entrevista que da Migue. Platícanos un poco de tu canal, mi querida Ana Margarita, qué tienes próximamente para que la gente que aún no se ha suscrito a tu canal se suscriba. Mi canal se llama Ana Margarita Presenta y esta noche les voy a presentar, el episodio sale a las 9 de la noche, hora de aquí de Estados Unidos, y 7 de la noche, hora de Ciudad de México. Y es una entrevista que pasó muy natural, muy inesperadamente con René Farrait y precisamente habla muchas cosas muy interesantes de Edgardo Díaz y se las habla a Robert Avellanet, que también fue un menudo, Ujú. y está ahí con Javier Seriani. Fue algo que ocurrió así inesperadamente en Instagram. Y pues yo pude capturar esa entrevista, así que voy a hacer un análisis de ella y se las voy a compartir esta noche. Perfecto. Entonces, por favor, los que no se han suscrito al canal de Ana Margarita Presenta, por favor, hay que suscribirse. Hoy a las 7 horario de Ciudad de México es este capítulo de René Farrait. Ahí estaremos apoyando. Y también no se olviden que hoy es el estreno de la lectura del libro Fe, Amor y Trata de Personas con Carola de la Cuesta a las 9 de la noche. Entonces, a los que tampoco se han suscrito al canal de Carola de la Cuesta, hay que irse a suscribir, apoyarla y precisamente visibilizar este tema. Te doy las gracias, mi querida Ana Margarita, por este Claro que maravilloso sí. contenido. Gracias. Gracias, gracias, don Javier. Y pues nosotros nos vemos más tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.